Buenas tardes, bienvenidos al Precongreso de ICVA. Mi nombre es Pablo Lizamburu. Me acompaña hoy la doctora Pamela Banco. Juntos vamos a hablar de avances en cuantificación, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia tricúspide. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué nos debemos ocupar de la válvula tricúspide? Y la respuesta es porque la insuficiencia tricúspide significativa es un predictor independiente de mortalidad. Se asocia con una mortalidad cercana al 42% y su prevalencia aumenta con la edad. Y así también se relaciona con la presencia de fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, disfunción ventricular y valvulopatías izquierdas. Es la patología valvular menos tratada y la mortalidad quirúrgica al día de la fecha sigue siendo aún algo elevada. Antes de hablar de la insuficiencia tricúspide, vamos a hablar rápidamente de la anatomía. Como ustedes saben, la válvula tricúspide se compone de tres valvas. La valva anterior, más elongada y de mayor movilidad, la valva posterior y la valva septal, que es más retraída y pequeña. A su vez, estas valvas se continúan en un anillo que tiene un componente fibrótico y un componente muscular auricular. El aparato subvalvular, con sus cuerdas tendinosas, se insertan dentro de tres músculos papilares. El músculo papilar anterior, prominente y engrosado, el músculo papilar posterior, que generalmente es bífido o trífido, y el músculo papilar septal, que en el 30% de las series podemos no encontrarlo. En base a la relación anatómica, dos estructuras a reconocer: el nodo auriculoventricular y el haz de His, y la relación de la válvula con la coronaria derecha para poder evaluar la probabilidad de tratamientos percutáneos. Con respecto al mecanismo de la insuficiencia, sabemos que tenemos mecanismos primarios y secundarios o aislados. El mecanismo primario es aquel que compromete directamente la válvula. Los mecanismos secundarios aislados tienen dos mecanismos importantes: el componente auricular y toda patología que afecte la aurícula, dilatándola y generando un remodelado, o más conocido hoy como la miopatía auricular, va a generar una dilatación del anillo hacia cara lateral del ventrículo derecho. Con eso un déficit de coaptación y la insuficiencia correspondiente. El mecanismo o patologías que afecten al ventrículo derecho van a generar un agrandamiento ventricular derecho, un remodelado ventricular derecho y a su vez una apicalización de los músculos papilares con retracción de las valvas por las cuerdas tendinosas, generando un déficit de coaptación central por un punto de cierre por debajo del anillo. A su vez, debemos reconocer estos dos mecanismos porque son importantes describirlos para reconocer cómo la válvula es afectada. Dentro de las implicancias clínicas, sabemos que en este trabajo de 13.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular izquierda, en un seguimiento de 10 años se vio que la asociación de insuficiencia tricúspide generó menor sobrevida a mayor grado de insuficiencia. Y esto fue independiente para la presencia de disfunción ventricular derecha como para la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Con qué métodos cuantificamos el grado de insuficiencia? Bueno, sabemos que disponemos de tres métodos importantes: la ecografía o el ecodoppler cardíaco, la resonancia magnética cardíaca y la tomografía multislice. La ecografía en tres dimensiones, tanto transtorácica como transesofágica, nos da toda la información necesaria para poder evaluar esta valvulopatía. Nos da información tanto de la válvula, de sus valvas, como también de los volúmenes ventriculares, función ventricular y agrandamiento auricular. A su vez también nos permite estadificar el grado de insuficiencia, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. La resonancia cardíaca nos da información quizás más fidedigna de los volúmenes ventriculares y la función ventricular derecha. A su vez también nos da caracterización tisular y nos permite cuantificar, pero haciéndolo de una forma volumétrica. La tomografía, en su mejor resolución espacial, nos da información anatómica fidedigna, nos permite cuantificar mejor el anillo y nos permite ver las relaciones anatómicas, como dijimos al principio, la relación con la coronaria derecha para poder predecir la probabilidad de un tratamiento percutáneo. En base a la utilidad del ecocardiograma 2D y 3D, en vistas transtorácicas como transesofágicas, con capturas tridimensionales podemos obtener información tanto con vistas desde la aurícula hacia la válvula tricúspide como desde el ventrículo, cortes longitudinales como así también cortes multiplanares. Así poder obtener tanta información del grado de insuficiencia como de medidas puntuales, en este caso del anillo tricúspideo. Tenemos diferentes parámetros para poder valorar el grado de insuficiencia, parámetros que conocemos por las guías, que son cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos.
Bien, vamos a remarcar estos dos métodos. El método del orificio regurgitante por el PISA y la medición de la vena contracta. Sabemos que el ORE por PISA tiene ciertas limitaciones. El método del PISA asume que las valvas cierran en un punto plano, cuando sabemos que la válvula nativa ya tiene cierto grado de tenting. Asume que el orificio regurgitante es circular, cuando sabemos que es complejo, tiene cierta forma sinusoidal. También asume que es una hemiesfera proximal, cuando sabemos que por 3 dimensiones la forma es semielíptica. Y la medición la hace en un punto del ciclo. Sabemos que la insuficiencia tricuspidia es dinámica, tanto por volúmenes como por la respiración. A su vez, la vena contracta, que mide el ancho del jet por debajo del cierre del punto valvar, también tiene su error. Si ustedes miran la imagen de la derecha inferior, van a ver en un área tomada por 3 dimensiones del orificio regurgitante o del área de la vena contracta, van a ver la línea de puntos que está marcando solamente un sector de toda esa área. Por lo tanto, tanto el método del PISA como la vena contracta infraestiman en ciertas ocasiones hasta el 30% el grado de severidad de la valvulopatía. ¿Y cómo cuantificamos mejor? Bueno, la tridimensionalidad vino a sacarnos un poco este problema. La tridimensionalidad, con el método del color, podemos analizar por medio de cortes de planos el área o el contorno de todo el área del orificio regurgitante o también el área de la vena contracta. Si ustedes ven la imagen, cómo se mide todo el contorno de esa área, nos está demostrando cuál es el verdadero orificio regurgitante o área de vena contracta. En base a la escala de severidad, según las guías, disponemos de diferentes parámetros. Por ejemplo, una vena contracta mayor o igual a 0,7 centímetros marca severidad. Un orificio regurgitante mayor o igual a 0,40 centímetros cuadrados también marca severidad, lo mismo que un volumen regurgitante mayor o igual a 45 mililitros. Y dentro de la escala de severidad podemos también agregar el área de la vena contracta medido por 3 dimensiones, que cuando el parámetro nos da mayor a 0,75 centímetros cuadrados o 75 milímetros cuadrados, estamos dentro del grupo de severidad. Sabemos que se agregan y se proponen agregar 2 escalas nuevas, tanto la masiva como la torrencial. Y esto es porque se ve que dentro del grupo de los severos hay una amplia variedad de parámetros cuantitativos. En base a resultados quirúrgicos tenemos 2 trabajos importantes. Un trabajo publicado por la Sociedad de Cirugía Torácica donde analizaron 50.000 cirugías combinadas en el plazo de 10 años. Ellos vieron que en este plazo de 10 años la mortalidad descendió de 10,6 a 8,2%. Igualmente, este 8,2% sigue siendo elevado. A su vez, un trabajo de la Cleveland Clinic vieron que 5.000 cirugías aisladas de válvula tricúspide del 2004 al 2013 aumentó la indicación tanto para reparación como para recambio, pero la mortalidad en este grupo siguió siendo alta, de 8,8%. Por lo tanto, surgen nuevas terapéuticas endovasculares, aquellas que van a tratar directa o indirectamente el anillo, aquellas que van a tratar directamente las leaflet con clips, válvulas de implantación heterotópica desde vena cava superior o vena cava inferior y válvulas de implantación ortotópicas. Así se publicó el primer registro del año pasado que se llama TRIVAL, realizado sobre 312 pacientes con un seguimiento de 12 meses de centros de Europa y de Estados Unidos y Canadá que fueron intervenidos por estos nuevos dispositivos. La mayoría de los pacientes recibieron un dispositivo MitraClip y el grado de insuficiencia de estos pacientes fueron todos severos. Con respecto a los resultados, se vio que, en base al grado de insuficiencia tricuspidia, los pacientes tenían 3 a 4 cruces al momento de la intervención y que al momento del alta presentaban, en mayoría del porcentaje de la población analizada, 1 o 2 cruces. Y esto se mantuvo durante 12 meses. A su vez, en base a la clase funcional, se vio que los pacientes en el momento de la intervención estaban en clase funcional 3-4 y al momento del seguimiento de 12 meses estaban en su mayoría en 1-2. Con respecto al análisis de mortalidad relacionado con el éxito del procedimiento, se vio que aquellos que tuvieron éxito del procedimiento tenían menor mortalidad y en forma significativa que aquellos que no tuvieron éxito. Y con respecto al análisis multivariado, encontraron que el predictor independiente de falla del procedimiento fue la altura del punto de coaptación mayor a 10 milímetros.
Muy bien, ahora vamos a hablar de la experiencia en el ICVA sobre estos pacientes. La doctora Pamela Banco nos va a contar. Vamos a presentar los resultados en el tratamiento quirúrgico de válvula tricúspide en nuestro centro desde julio del 2000 a agosto del 2019 con un N de 128 pacientes que fueron sometidos a diferentes intervenciones quirúrgicas sobre válvula tricúspide aislada o en combinación con cirugía de revascularización miocárdica, otra valvulopatía o cardiopatía congénita. La edad media de los pacientes fue de 72 más menos 11.6, el 67% eran de sexo femenino y una cirugía combinada se realizó en el 89% de los pacientes. El grado de regurgitación tricuspidia en ecocardiograma preoperatorio fue severa en un 76%. En el gráfico de barras se puede ver la etiología de la insuficiencia tricuspidia, siendo aproximadamente un 78% debido a funcional, por dilatación del anillo, en aproximadamente 100 pacientes. Y en menor frecuencia congénita por prolapso y endocarditis. Y mucho menor reumática, marcapasos y traumáticas. Con respecto a las técnicas quirúrgicas utilizadas, tenemos que en un 30% se utilizó anillo semirrígido, un 18% anillo incompleto flexible, anillo de pericardio autólogo y técnica de Vega, y con mucho menor frecuencia prótesis biológicas y mecánicas. La mediana hospitalización fue de 21 días y al final del estudio 101 pacientes completaron el seguimiento a largo plazo. El tiempo medio de seguimiento fue de 755 días más menos 20 y un 70% presentó insuficiencia tricuspidia residual no significativa, estamos hablando de insuficiencia tricuspidia leve o trivial. La supervivencia en el seguimiento fue del 70% y la mortalidad intrahospitalaria fue de un 14% en todo el periodo de seguimiento del 2000 al 2019, siendo esta del 10.4% en un periodo de los últimos 10 años, del 2009 al 2019. Los resultados en nuestra institución muestran una mortalidad intrahospitalaria superior a la reportada. Sin embargo, podemos ver que en la corte de los últimos 10 años esta disminuyó y es similar a la reportada en grandes centros de Europa y Estados Unidos. Y esto podría deberse al resultado combinado del advenimiento y desarrollo de nuevas técnicas de imagen, que esto permite una mejor valoración y cuantificación de la insuficiencia tricuspidia y así poder tener una mejor selección de los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Por otro lado, el desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas y además, obviamente, el desarrollo de la experiencia del equipo quirúrgico. Bien, y para terminar, como mensaje final, los nuevos métodos de imágenes nos permiten realizar un diagnóstico más preciso del grado de enfermedad valvular, brindando la información necesaria para comprender el mecanismo fisiopatológico de la misma y así poder seleccionar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Los nuevos procedimientos endovasculares nos proveen de más opciones terapéuticas con resultados hasta el momento muy alentadores. Muchas gracias.